Muy buenos días, queridos chicos. Vamos a dar inicio a la clase de la semana número 11. Estudiaremos las características del movimiento parabólico. Haremos también algunos ejercicios y quedarán algunos ejercicios planteados para que ustedes puedan resolver como deber. Todo queda junto en el documento que se les envió luego de que termine la clase. Igual, chicos y chicas, si necesitan responder alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, escriben por el chat o pueden activar su micrófono y me dicen, ¿ya? Con total confianza pueden interrumpir si es que necesitamos hacer alguna aclaración. Así que vamos a empezar. Básicamente las características del movimiento parabólico son las que estaremos analizando. Vamos siempre a tener nosotros una partícula que la llamábamos proyectil, un objeto que va a ser lanzado desde esta posición, desde una posición inicial, va a ser disparada con algunas características, va a describir esta trayectoria en forma de parábola hasta llegar a su punto final. Pero durante toda esta trayectoria hay algunos detalles que necesitamos tenerlos claros y analizarlos. Vamos a empezar analizando qué sucede mientras sube el objeto. Cuando el objeto sube, tenemos que siempre se va a disparar el objeto con una velocidad inicial diferente de 0. 10 metros sobre segundos, 40 metros sobre segundos, 30 metros sobre segundos, siempre un valor distinto de 0. Además de eso, vamos a tener un ángulo de lanzamiento que será diferente a 0, ¿sí? 10 grados, 20 grados, 40 grados, 50, 60, hasta los 89 grados, que describiría un movimiento parabólico, porque ya en 90 grados realmente estamos lanzando hacia arriba y tendríamos un movimiento vertical y ya no parabólico. Otro detalle, tenemos una distancia h en el punto más alto. ¿Sí? En el punto más alto tenemos una distancia h que se le llama altura. O en este caso podría ser la altura máxima en este punto, en el punto más alto, porque existen alturas distintas en cada momento de la trayectoria, alturas distintas. Pero en el punto más alto es la altura máxima. De la misma manera, en la distancia horizontal tenemos, que se escribe con la letra D, tenemos una distancia máxima que se mide desde el momento en que se lanza el objeto hasta el momento en que cae, que sería su distancia horizontal máxima. Pero si queremos podemos hallar las distancias en cada momento, en el momento que está en la altura máxima, un momento anterior o un momento posterior también. Además de eso, chicos, la velocidad se separa en sus componentes horizontal y vertical. Aquí tenemos una velocidad inicial con la que se dispara el objeto, velocidad diferente de 0. Esta velocidad es un vector que se descompone en el vector en el eje X, velocidad en X, rapidez en X, al igual que la velocidad en Y o rapidez en Y. Si suman estos dos vectores les va a dar como resultado el vector velocidad inicial. ¿Cuáles son las características de estas dos velocidades? Cuando sube el objeto, la componente horizontal de la velocidad en X va a ser constante, siempre va a tener el mismo valor en la trayectoria. Mientras sube y mientras baja, siempre va a tener el mismo valor. Siempre, en toda la trayectoria, la velocidad o la rapidez horizontal, velocidad en X. ¿Qué sucede con la velocidad en Y? Va disminuyendo mientras sube. Mientras va subiendo, su vector se va haciendo más pequeño hasta llegar a 0 en la altura máxima. Por esa razón es que en la altura máxima solamente tenemos la presencia de la velocidad en X y la velocidad en Y no. La velocidad en Y en la altura máxima es igual a 0. Otro detalle también que tenemos que tomar en cuenta es el tiempo. El tiempo desde que se dispara hasta la altura máxima se le conoce como tiempo de subida. El tiempo en que el objeto va a subir hasta la altura máxima. ¿Qué sucede cuando el objeto baja? Sí, también vamos ahora a analizar esta segunda parte. Primero, en el punto más alto tenemos la velocidad en Y igual a 0.
y la velocidad en x será igual a su velocidad inicial. Sí, como les decía, la velocidad en x siempre va a ser el mismo valor en toda la trayectoria. ¿Qué sucede cuando baja el objeto? La velocidad en y va a empezar a aumentar. Fíjese por favor, aquí un vector un poco más grande, y en cada momento va a ir aumentando. Sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde existe la presencia de una aceleración. Y la pregunta es, chicos, ¿cuál es esa aceleración? Por favor, responda. ¿Cuál es la aceleración que permite que exista este movimiento en el La eje gravedad. vertical? La gravedad. Muy bien, Nico, y muy bien, Emily. Es así. La gravedad es la aceleración que permite que exista este movimiento. Muy bien. Listo. ¿Qué otro detalle más tenemos? El tiempo. El tiempo en que baja. Sí, tenemos el tiempo que recorre desde la altura máxima hasta el punto final. Le llamamos tiempo de bajada. Ahora, chicos, hay otro detalle súper importante. Durante toda la trayectoria recorre un tiempo, que se le conoce tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo es el tiempo que permanece el proyectil, el objeto, la partícula en el aire, desde que salió hasta que llegó. Pero nosotros podríamos también decirle que es igual a lo siguiente, al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Ese también sería el tiempo de vuelo, que igual lo dejamos planteado en la parte final de esta primera página del documento. Vamos a recordar las fórmulas, chicos. Aquí están nuestras fórmulas, las que vamos a utilizar. La velocidad en función del ángulo. Vamos a tener una velocidad inicial en el eje X, por lo tanto será velocidad inicial por el coseno del ángulo. En el eje de las Y tendríamos velocidad inicial por el seno del ángulo, y en algún caso que necesitemos también hallar el ángulo lo podemos hacer con la tangente. Tangente del ángulo es igual a ¿qué? A la velocidad inicial en el eje Y sobre la velocidad inicial en el eje de las X. En el eje de las X, chicas y chicos, se describe un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje X tenemos la siguiente fórmula, que la distancia es igual a la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo y por el tiempo. ¿De dónde salió esta fórmula? Salió de la fórmula que nosotros conocemos, la fórmula general, distancia igual a velocidad por el tiempo. En este caso, como estamos utilizando velocidad inicial y hacemos uso en el ángulo y trabajando en el eje de las X, solamente reemplazaríamos velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y por esa razón llegamos a obtener esta fórmula. Distancia igual a velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo, ya que en este eje se describe un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y, en cambio, nosotros vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, nuestras fórmulas son las del movimiento variado. Específicamente son las fórmulas de caída libre, porque este tema, el movimiento parabólico, es una combinación del movimiento rectilíneo uniforme y la caída libre. El rectilíneo uniforme en el eje horizontal y la caída libre en el eje Y, que sería el eje vertical. Listo, y por eso son estas fórmulas. De la misma manera, reemplazamos los valores en función del ángulo en las ecuaciones originales de caída libre. Y por esa razón obtenemos las siguientes fórmulas, que son las que vamos a utilizar para nuestra clase. Vamos ya a empezar con nuestro primer ejercicio. Tenemos el siguiente problema. Un balón de fútbol que reposa sobre una cancha es pateado con un ángulo de 35 grados sobre la horizontal a una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos. Literal A. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el balón? Literal B. ¿Cuál es la distancia horizontal recorrida? Muy bien, así que vamos a sacar los datos. Es importante siempre puntualizar los datos. ¿Conocemos la velocidad inicial? Por favor, me responde en los comentarios o active su micrófono y vamos a ir registrando los datos. Sí,
Ya Luis dice 0. ¿Ya cuál es el valor? 0. Leamos el problema. Un balón de fútbol reposa sobre una cancha y es pateado con un ángulo de 35 sobre la horizontal a una velocidad de 20, ¿no es cierto? Una velocidad de 20. Habíamos mencionado una de las características que es súper importante, chicos. La velocidad inicial nunca es igual a 0. Siempre necesitamos una velocidad distinta de 0 en los ejercicios de movimiento parabólico. Listo, ¿qué otro valor tenemos? Tenemos el valor del ángulo, así que vamos a agregar el ángulo, que es un ángulo de 35 sobre la horizontal. Sí, vamos a poner el valor del ángulo, que es igual a 35 grados. ¿Conocemos algún otro detalle? Me parece que no. ¿Conocemos el tiempo de subida? No, no conocemos. Tampoco conocemos el tiempo de bajada. Tampoco conocemos el tiempo de vuelo, que es la suma de todo. Dice, pero en el ejercicio dice que parte del reposo, entonces la velocidad inicial sería 0. Y luego luego otra velocidad diferente sería el 20. Es una buena acotación. A ver, vamos de nuevo. Un balón de fútbol que reposa sobre una cancha. Si nos dice la palabra que está reposando. ¿A qué se refiere eso? Que el balón está quieto, que no está en movimiento. Pero ¿qué sucede? Viene el futbolista que está acá, patea el balón y al patear el balón la pelota sale con una velocidad inicial de 20. Entonces por esa razón es que sí tenemos una velocidad inicial, porque el futbolista está pateando y le da una velocidad, le da un impulso para que el balón salga. Ese detalle es importante, aunque también es muy buena esa acotación. Inicialmente sí está en reposo, pero ese reposo no le tomamos en cuenta porque realmente no tenemos movimiento con ese reposo. Solamente existe el movimiento y esta trayectoria debido a esta velocidad inicial. Listo, ahora chicos, ¿a qué era igual el tiempo de vuelo en lo que nos habíamos quedado? Era el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Tal vez sea necesario hallar el tiempo en este ejercicio. Vamos a ponerlo ahí. No sabemos, pero es algo que no conocemos. Pero vamos a dejarlo igual planteado. Literal A. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el balón? Listo, altura máxima que alcanza el balón. Y literal B, la distancia horizontal recorrida, o podríamos ponerle la distancia máxima también. Es lo que va a recorrer el balón. Listo. Vamos ahora sí con la solución. Muy bien, chicos. ¿Cuál de las siguientes de estas fórmulas utilizaríamos para hallar la altura máxima? ¿Alguien, chicos, que me quiera ayudar? La primera, la segunda o la tercera fórmula. ¿Cuál de ellas podría usar para el literal A? La tercera. La Tercera, tercera, porque es para sacar altura. ya podría ser la tercera. Altura. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí, 20. ¿Conozco el ángulo? Pero primero habría 35. que sacar tiempo. Correcto, primero hay que sacar el tiempo porque no tengo el tiempo. La gravedad sí tengo, lo que no tengo es el tiempo. Veamos si la segunda fórmula, tengo la velocidad final en Y. ¿Podría trabajar con la velocidad final en Y? ¿Sí o no? Porque la velocidad final en Y en este punto de la altura máxima va a ser igual a 0. La velocidad inicial vale 20, tengo el ángulo sí, conozco la gravedad y solamente me quedaría de incógnita la altura. Así que con la segunda fórmula tranquilamente podemos sacar la altura máxima, sin necesidad de obtener el tiempo. Aunque sacando el tiempo también sí se puede hacer. Entonces empecemos con en el literal A utilizando la segunda fórmula. Vamos a Ni reemplazar tengo una valores. pregunta. Claro. La velocidad de Y siempre en la altura máxima va a ser 0. Sí, siempre en la altura máxima va a ser 0. La velocidad en Y. Ya. En X no. Ok, gracias. Sí.
Entonces, como estamos queriendo hallar la altura máxima, vamos a usar esta segunda fórmula. Entonces reemplazamos valores. Velocidad final en y, 0. Velocidad inicial sí conocemos, que nos da al inicio, un valor de 20. Por el seno de qué ángulo, 35 grados. ¿Conocemos el valor de la gravedad? Sí lo conocemos, 9.8. Y solamente me queda como dato la altura. En este caso es la altura máxima, debido a que la velocidad final en y va a ser igual a 0. El resto es matemáticas, chicos. 0 al cuadrado, 0. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto nos da este resultado? Yo ya saqué todo, le hice y me salió 16.30. Ya, 35 por seno de 35 por 20 y elevado al cuadrado. 131.59. ¿Eso te salió? Ya le veo. 159. No, 131.59. Listo. 2 por 9.8 también podemos multiplicar de una vez, que nos da 19,6. 19,6. Listo, despejamos la altura máxima y vamos a tener nuestro valor. El 131 pasa al otro lado, ¿correcto? Con signo negativo. El 19.6 pasa también al otro lado. Como está multiplicando, pasa a dividir. Diga, Nico, ¿qué pasó? Dicen, a mí me salió otra cosa al ángulo. ¿Cuánto De te 20 salió? por seno de 35 al cuadrado. Le tengo que tomar en cuenta el cuadrado, ¿verdad? Claro, pero tienes que resolver en orden. Primero lo que está dentro del paréntesis y de ahí al cuadrado. Ya, Sí, espérame un ratito. por eso pones 30. Yo le puse el seno de 35, eso lo multipliqué por 20 Ajá. y ese resultado lo elevé al cuadrado. Sí, ¿O sí, no? se me fue un 5 de más, dicen, perdón. Ya, listo, no hay problema. Ya, chicos, aquí hay un detalle también que no estamos tomando en cuenta. Que no sé si alguien ya se percató. Me avisa si alguien ya se percató. El menos. Exactamente, el menos. Que la altura no puede ser negativa. O tal vez sí, no sé. Ya, sí podría tener el signo negativo por una razón. Si tomamos como referencia este punto. Sí, sería más o menos así. Les voy a detallar porque eso que quiero debe quedar claro. Ya, a ver. Si yo dibujo un eje de coordenadas. Espérenme. De la siguiente manera. Dibujo aquí el eje X. Y aquí también dibujo el eje Y. Tendríamos el primer cuadrante, ¿no es cierto? Primer cuadrante. Segundo cuadrante. Acá. El segundo. Acá tenemos el tercer cuadrante. Y acá tendríamos el cuarto cuadrante. ¿Cómo son los signos en cada cuadrante? Para la X y la Y. En el cuarto cuadrante es positivo para X, ¿no es cierto? Y para Y es negativo, ¿sí o no? Negativo. Solamente nos está, si tomaríamos como punto de referencia justo el punto de la altura máxima, por esa razón nos estaría dando el signo negativo, porque nos está indicando básicamente el cuadrante en el que está. Esa es una opción. La otra opción, chicos, como también el objeto está bajando, podríamos decir que la gravedad también es negativa. Y al cambiar este signo aquí, finalmente voy a obtener la altura máxima con valor positivo. También podemos hacer eso, no hay ningún problema. Pero dejémosle como estaba antes, ¿ya? ¿Cuánto les dio el resultado? 131,59 dividido para 19,6. 6.71. Ya, 6.71. ¿Qué unidades tiene? Metros, ¿sí o no? Listo. Muy bien, chicos, entonces aquí tendríamos ya la altura máxima.
Sí, el signo menos solamente es debido al punto de referencia que estamos tomando. Pero como les dije, si quieren les podemos cambiar y no hay ningún problema. Y en este caso ya me quedaría la altura máxima con un valor positivo. Literal B. Distancia máxima. Para la distancia máxima, ¿qué fórmula debo utilizar? Aquí están las La fórmulas. de distancia. La del eje X. Sí. Correcto, necesito usar la fórmula del eje X para el literal B. Pero ahí sí está el tiempo, dicen. Exactamente, Daniela, necesito el tiempo. Porque tengo la velocidad inicial, tengo el ángulo, pero no tengo el tiempo. Obligatoriamente necesitamos sacar el tiempo de vuelo. Listo. ¿De dónde sacaría el tiempo? Primera, segunda, tercera fórmula del eje Y. Primera. Primera. Sí, primero. Ya, si uso la primera, ¿para qué me serviría? ¿Para sacar qué tiempo? ¿El tiempo de vuelo total de toda la trayectoria o solamente el tiempo de subida? Yo digo que la tercera. La tercera también. ¿Por qué la tercera? No sé. Déjame ver bien, estoy analizando. Sí, la tercera también podría ser. Sí, Es la que como ya primera o la tenemos la tercera. altura, entonces, despejamos. Ya, habría que despejar, ¿no es cierto? Podemos usar la primera o la tercera. Pero tomando en cuenta desde dónde solamente estaríamos sacando la mitad del tiempo, tomando en cuenta el valor de la altura máxima que ya sacamos si utilizo la tercera. Igual de esta, si utilizo la primera también hallaría el tiempo de subida hasta acá, que sería el valor hasta la altura máxima. ¿Por qué? Porque yo tengo que esto se va a hacer cero, pero el tiempo de subida es lo mismo que el tiempo que va a bajar. Entonces el tiempo que yo obtenga con la primera fórmula va a ser el tiempo total de vuelo. ¿Correcto? ¿Están conmigo? Sí. Listo, entonces voy a encontrar el tiempo de subida. Listo. Listo, la velocidad inicial, 0, ¿no es cierto? La velocidad final en Y, perdón, es 0. Velocidad inicial si conocemos, 20. Conocemos el ángulo, 35. Conocemos la gravedad, 9,8. Sí, pongámosle el signo negativo para que no tengamos problemas de signos después. Listo, despejamos y tendríamos solamente el tiempo de subida. Espérame un segundo que aquí ya. Ya. Lo primero que necesitamos es hallar el tiempo. Si hallamos el tiempo de subida, hallaríamos el tiempo total de vuelo. Reemplazamos los valores. Sí, Nico, ya creo que tenías el resultado, ya me ayuda, ¿sí? Velocidad la velocidad final en la altura máxima. Sí, estamos tomando en cuenta el tiempo solo de subida hasta el punto más alto de la trayectoria. Listo, velocidad inicial 20, ángulo de 35 grados, gravedad de 9,8. Tomémosle en cuenta el signo menos para que no nos dé problema con los signos más adelante. Listo. Vamos. Ya, ¿cuánto nos da 20 por el seno de 35? Por favor. 20 por el seno de 35. 11.47. 11.47. Gracias. Aquí multiplicamos los signos, ¿no es cierto? Más por menos menos, lo que me daría un menos 9,8. Despejo el tiempo. El 11,47 pasa al otro lado con signo negativo. El menos 9,8 está multiplicando, pasa al otro lado como una división. Listo. Ubicamos el tiempo en el lugar correcto. Listo. Y nos daría igual a 1.17. Ya, gracias.
nos da un tiempo de 1.17. Listo, pero este tiempo que estamos sacando en segundos es el tiempo que sube, ¿no es cierto? Solo el tiempo de subida. Tiempo de subida. Para sacar el tiempo total, porque acá para sacar la distancia yo necesito no el de subida, sino necesito trabajar con el tiempo de vuelo, porque estoy sacando la distancia horizontal máxima, por lo tanto sería tiempo de subida más tiempo de bajada, que es el tiempo de vuelo. ¿Cómo sacamos el tiempo de vuelo? ¿Será que multiplicamos por 2? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, creo. Sí. ¿Y Creo que saben por qué? sí. Porque aplicaría la misma fórmula, ya van a ver. Si yo trabajaría y sacaría el tiempo de bajada para sumar, si solamente quiero que quede claro. Si hallamos el tiempo de bajada, tendríamos de la siguiente forma. Perdón. Ya podría ser trabajar con la tercera fórmula mejor. Con la tercera fórmula podría hallar. Pero van a ser casi los mismos datos, chicos, y de verdad nos va a dar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Vamos a tener aquí la altura máxima y estos valores los vamos a reemplazar. Sí, en la altura máxima sería su velocidad inicial igual a 0, así que esto se elimina. La gravedad es 9.8. Le cambiamos 9.8. La altura máxima si habíamos sacado el anterior, que era 6,71. Resolvemos todo esto. 1 medio por 9.8 nos da 4.9. Esto pasamos a dividir. Le pasamos a dividir. Ya vamos a pasar a dividir. Ya, 4.9. Ordenamos correctamente. Este tiempo cuadrado, ¿no es cierto? El exponente pasa al otro lado como raíz cuadrada. ¿Cuánto les da ese valor, chicos? Debe salir un valor igual. Tal vez varíe por unos decimales, pero debe ser muy similar. 6,71 primero. 6,71 dividido 1.17 mismo, Licen. Ajá, sí, 1.17 mismo. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión? ¿Que el tiempo de vuelo es igual? ¿Sí o no? El tiempo de subida es igual que el tiempo de bajada. Sí. Usé dos fórmulas distintas con los datos precisos y obtuvimos que realmente sí, el tiempo que sube es la misma cantidad de tiempo que baja. Por lo tanto, el tiempo de vuelo va ¿Eso a pasa ser siempre o solo en este caso? siempre. Esto sí pasa siempre en el parabólico, cuando es de esta forma. Siempre. Si en el semiparabólico Entonces solamente podríamos sacar uno y multiplicarlo por 2. exactamente, pero ahorita porque era clase inicial es importante que quede claro. Sí, tiempo de vuelo que es igual, tiempo de subida más tiempo de bajada. Y esto aquí es igual 1,17 más 1,17. ¿Sí? Tiempo de vuelo. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo entonces? 1,17 por 2. 2.34. 2.34. Gracias. Segundos. Y ese es el valor que yo voy a utilizar acá para sacar la distancia horizontal. Reemplazamos valores. Velocidad inicial 20. El ángulo 35. Tiempo de vuelo 2,34. Multiplicamos todo y ya está la distancia horizontal. Listo. 35 coseno del ángulo por 20 y por 2.34. 38.33. 38.33. ¿Qué unidades? Si estamos hablando de distancias.
metros, ¿sí o no? Y ya está, chicos. Incluso este es aquí está el ejercicio. También hace el proceso que nosotros hicimos, saca el mismo tiempo. Solamente que hace un proceso diferente, utiliza las fórmulas en otro orden que el que nosotros obtuvimos. Pero las respuestas en sí van a ser exactamente las mismas. Veamos los resultados. Altura máxima 671. Aquí sí ya salió en el video. 671 es lo mismo que nosotros obtuvimos. Y la distancia horizontal máxima también la haya. También haya, pero aquí aplica otras fórmulas que también se pueden deducir y combinar entre las principales fórmulas que nosotros tenemos. Y aquí el valor acá está, aquí en la parte de abajo, 38.35, que sería la distancia horizontal. A nosotros nos dio 38.33. Varía un poquito por el uso de los decimales, pero realmente estamos bastante bien, chicos. Igual les adjunto este enlace para que ustedes lo puedan revisar después. Ya. Listo, deber de la semana 11. Tenemos 15 minutos, vamos a avanzar hasta donde alcancemos. Esperemos que alcancemos por lo menos el ejercicio 1. El 2, el 3 y el 4 los podríamos completar el día viernes, ¿les parece? Sí, sí, sí. Ya, datos para el ejercicio número 1. Un proyectil es disparado con una rapidez de 45 metros sobre segundos. Ya, ¿qué representa eso? 45 metros sobre segundos. Velocidad final. Eso, velocidad inicial, correcto. 45 metros sobre segundos. ¿Qué otro valor conocemos? El ángulo. El ángulo. El Sí, ángulo. correcto. El ángulo de 40 grados. 40 grados. Listo, 40 grados. Preguntas, literal A. La velocidad del proyectil cuando forma un ángulo de 30 sobre la horizontal. Aquí sí ya se puso un poquito interesante. La velocidad cuando tenemos un ángulo de 30 grados. Aquí se pone interesante ya el ejercicio. Listo, literal B. El desplazamiento, si dice desplazamiento se refiere a la distancia horizontal. Entonces la distancia horizontal hasta el punto anterior, o sea, cuando alcanzó esos 30 grados. Literal C. La altura máxima. Literal D. El alcance horizontal, o en otras palabras, la distancia horizontal máxima. El literal A y el literal B realmente se pusieron un poco complicados. El literal C y el literal D son iguales, similares al ejercicio anterior. Podríamos incluso empezar con esos dos literales, con el literal C y el D. ¿Les parece? ¿O empezamos en orden A, B, C, D? Y la respuesta saldría en el B. ¿No sería la misma que saldría en el D? En el D no, porque te voy a mostrar cuál es la diferencia. Voy a utilizar este gráfico que está acá, ¿ya? Listo, te voy a mostrar qué es lo que está diciendo el ejercicio. A ver, vamos. Eso tiene que quedar claro, qué es lo que está pidiendo el ejercicio. Muy bien, dice que hay un proyectil, ¿no es cierto?, que es disparado con un ángulo de 40. Aquí estaría mi ángulo de 40, ¿correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ya, inicialmente se dispara con un ángulo de 40 grados. Ya. Aquí está disparando con un ángulo de 40 grados. Ya. Con una velocidad inicial también sí nos daba el valor de 45. Aquí. La velocidad inicial, esta velocidad inicial y la que está aquí sería 45. Pero ¿qué sucede, chicos? Quiero que se fijen en el vector de la velocidad. Aquí está el vector. Si ustedes ven, es una línea recta, tangente siempre al punto de lanzamiento. Pero ¿qué sucede mientras va subiendo con el vector? El vector va a cambiar.
Quiero que se fijen en cada instante, va a ir cambiando. La velocidad en este punto será así, en este punto será así, siempre tangente a la trayectoria, siempre tangente a la trayectoria, y va a ir cambiando. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué sucede con el ángulo? El ángulo Va siempre... aumentando y disminuyendo. Miren, aquí está 40, el ángulo con respecto a la línea horizontal, ¿Qué sucede con el ángulo? Que es igual. Es igual, fíjate por favor. Aquí está 40, aquí se hace más pequeño, más pequeño. ¿Qué sucede con el ángulo? Va disminuyendo, ¿no es cierto? Disminuye. Sí, va disminuyendo el ángulo. Entonces, chicos, el ejercicio básicamente lo que me dice es que en algún momento de la trayectoria forma un ángulo de 30 grados. O sea, ya recorrió, ya subió y va a formar aquí un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y vamos a tener ya no 40, sino 30 grados. Y aquí es realmente donde se pone un poquito complicado el ejercicio. ¿Por qué? Porque los valores de las velocidades van a cambiar. La velocidad de Y lanzada a los 40 es diferente de la velocidad de Y lanzada a los 30. Pero sí hay un valor que es constante, y es el que yo les había dicho. La velocidad en X siempre es constante en todo momento de la trayectoria. Si aquí sacamos el valor de la velocidad en X, en los 40 grados, si lo sacamos aquí, ¿qué sucede? Que vamos a tener la velocidad en X en este instante, en el instante de los 30 grados, porque el valor de la velocidad en X siempre es el mismo, en cualquier momento de la trayectoria. ¿Les quedó claro esa parte? Sí, le Ya, chévere. Entonces, con esto en mente, voy a copiar el gráfico que estaría representando más o menos nuestro problema y vamos a ir planteando. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A ver. Resolvamos por favor, chicos, el literal C y el D, ¿les parece? Que son los más sencillos, porque ya no tenemos mucho tiempo de la clase. Y el día viernes continuamos con los literales A y B y los otros ejercicios. Entonces, No, pues le dice mejor resolvamos los difíciles ahorita. es que yo digo porque nos va a llevar el tiempito y si nos pasamos de las 10. Ese es el asunto. Y no quiero pasarme de las 10 porque a las 10 hay otra actividad. Ya, a ver, hagamos el C y el D. Sí, rapidito, chicos. El C y el D. Similar a lo anterior. Utilizo para esta primera parte. Sí, voy a utilizar. Me pide la altura máxima. Por lo tanto, yo voy a utilizar la siguiente fórmula. Ya. Vamos a usar la siguiente fórmula. Que es la segunda fórmula de las que tenemos nosotros planteadas. Ya. La velocidad final en el punto máximo, ¿cuánto es? En la altura máxima. 0, ¿verdad? Así que aquí sería 0. La velocidad inicial conocemos. Sí, conocemos. 45. Conocemos el ángulo. Sí. 40 grados. Conocemos la gravedad también. 9.8. ¿Qué me queda como incógnita? La altura máxima. Ya está. Se acabó el literal C. Literal D. De la misma manera que hicimos antes. Hallamos el tiempo de subida. Con eso vamos a hallar el tiempo en total de vuelo. Y luego vamos a sacar la distancia. Entonces, ya, ¿qué hacemos? Tenemos esto. Listo. Sacamos el tiempo de vuelo, de subida, perdón. Conocemos los valores. Sí, velocidad inicial 0. Velocidad final 0. Velocidad inicial 45. El ángulo de 40 grados. Gravedad 9.8. Ya pongámosle los signos para no olvidarnos.
resolvemos esos valores y sacaríamos el tiempo. Aquí ya sacaríamos el tiempo. Sacamos el tiempo de subida, que es un valor que aún no sabemos, pero ya lo vamos a hallar. ¿Y qué hacemos con ese tiempo? Lo multiplicamos por 2, ¿se acuerdan? Y de ahí utilizo, ¿cuál fórmula? La de la distancia. La distancia en la cual voy a reemplazar, ¿no es cierto?, los valores que yo conozco. Listo. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, vale 45. Tengo el ángulo de lanzamiento, sí, vale 40. El tiempo de vuelo ya lo voy a sacar acá. ¿A qué era igual el tiempo de vuelo? Tiempo de vuelo, vamos a sacar ¿de dónde? 2 multiplicado por el tiempo de subida, que ya sacamos arriba. Reemplazamos todos los valores y ya tendríamos el resultado, lo que nos está pidiendo, la distancia horizontal que alcanza el objeto o distancia máxima. Y ya estaría planteado el ejercicio, el literal C y el literal D. Entonces eso sería todo por el día de hoy. El día viernes vamos a continuar con los literales A y el literal B, igual que con los ejercicios 2, 3 y 4. Así que muchas gracias, chicos, por conectarse en la clase de hoy, y con esto damos finalizada la clase de este día.